Vamos a Santiago capítulo 2. Voy a estar hablando en la enseñanza de esta noche bajo el título Fe sin obras. Fe sin obras. Porque mucha gente se contradice, mucha gente se dice ser gente de fe, pero no es gente de fe. Mucha gente dice tener mucha sabiduría, pero no es gente de sabiduría. Mucha gente dice tener temor de Dios, pero no tiene temor de Dios. Entonces, la fe se demuestra con obras. Nadie puede decir que tiene fe si no tiene obras. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer del 15 en adelante. Y lleva la lectura de la palabra. Vamos a leer el 14, en esa pregunta que hay en el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Escucha lo que dice ahí. ¿Usted cree que diciendo que cree en Dios se va a salvar? ¿Diciendo que cree en Jesús se va a salvar? ¿Diciendo que cree en la obra expiatoria de Jesús por sus pecados se va a salvar? La fe sin obras no salva. Las obras no son el requerimiento para salvación, sino la fe en el Hijo de Dios. Pero la fe requiere de obras. ¿De qué sirve que alguien diga yo creo en Jesús pero no le entregue su corazón? ¿De qué sirve que alguien diga yo creo en Dios pero no entregue su corazón al Señor Jesús? ¿De qué sirve que la gente diga yo creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario si no se arrepiente de sus pecados? Entonces toda la fe que diga tener una persona necesita verse con obras, necesita verse con acciones. Entonces la fe en sí no salva si no hay obras. ¿Obras de qué? No hablo de hacer lo bueno para no ir al infierno, sino de arrepentirse de lo malo para no ir al infierno. El infierno es real, de lo cual poco se habla. Hay un cielo para los justos, hay un infierno para los impíos. Hay un infierno para el que hace lo malo, hay un cielo para el que hace lo bueno. O sea, si usted hace lo bueno, pero ya entregó su corazón a Dios, si usted hace lo bueno, pero ya se arrepintió de sus pecados, Dios tiene un cielo para usted. No es para usted entonces, ¿no dicen amén? O sea, si le digo que Dios tiene un infierno para usted, yo le carita, aleluya, santo. El cielo es para usted, el cielo es para mí. O sea, los juicios que vengan aquí en la tierra, yo no los voy a vivir, yo no los voy a ver, yo no los voy a experimentar. Cuando los juicios vengan a esta tierra, la iglesia va a estar en el cielo. O sea, usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces, para ser iglesia yo debo de tener obras. La iglesia debe de ser una iglesia que tenga obras. O sea, usted le cree a Dios, pues camine como Dios manda. Sigamos, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, que habla con la ayuda al prójimo. En esto sí voy a hablar claro. Ahí dice un hermano o una hermana, no significa que no vamos a ayudar al que no es cristiano. Significa que hoy, en estos tiempos, para ayudar, necesitamos discernimiento. Hay gente que le va a pedir para comer y es para droga. Hay gente que le va a pedir ropa para venderla y no para comprar comida, sino para comprar droga. Dígale al Espíritu Santo que le dé sabiduría dónde apoyar, dónde sembrar. Porque la palabra dice que si yo le doy al pobre, yo le presto. Pero si usted le da a un impío, usted no le presta a nadie, al mismo diablo que le está prestando. Si el diablo no devuelve. La gente le va a pedir. A mí me ha pasado, hay gente que dice que tengo a mí en el hospital, está bien grave. Y después me dice, ese es para comprar marihuana que te está pidiendo.
Es que mi hijo tiene hambre, pero en el estómago de él, que bueno fuera. El problema es que a la gente que padece de ataduras, de drogadicción o alcoholismo, les entra algo que se llama ansiedad. Y la ansiedad lo provoca a robar o a pedir. Pero muchos dicen, denle gracias a Dios que le estoy pidiendo, pero tienen el cuchillo aquí. Mire, yo pido para no robar, sí, pero estás pidiendo para dañar tu cuerpo. Estás pidiendo para morirte más rápido. Estás pidiendo y tal vez después de robar le fuera a pegar a un niño, a su mamá, a su papá o a un hermano. Mucha gente ha asesinado después de drogarse. Mucha gente ha golpeado a personas después de alcoholizarse. Y la iglesia muchas veces carece de qué? De discernimiento. Mire, si le va a dar comida a alguien, cómprela y désela. Si le va a comprar algo a alguien, cómprele un jugo, cómprele un churro, cómprele algo para que se alimente. Y churro es algo comestible. En México significa puro de marihuana. Yo por eso hablo general, porque nos miran de diferentes países. Si usted va a preguntar por un churro en México, ya lo quedan viendo raro, porque allá el churro le dicen al puro de marihuana. A los churros allá dicen sabritas. Entonces cada país tiene un lenguaje diferente. Por eso hay que entender la jerga de cualquier país. Si usted viaja a otro país debe de entenderla, porque la gente puede pensar que es algo malo que usted está pidiendo. Y aquí significa algo comestible, algo que no le va a hacer daño. Pero mucha gente teniendo y ve a la gente con necesidad, no le da y dice que es cristiano. Puede ver que la gente esté padeciendo desnudez, puede ser que la gente esté padeciendo hambre y le dice, quiero que me dé esto, quiero que tal cosa. No, vamos a orar para que Dios le dé, pero pudiendo. A veces usted más bien anda peor que el que le pide. Y no puede, pero también eso Dios lo ve. Entonces hay que orar y hay que darle al pobre, hay que darle al necesitado, pero al que de verdad lo necesita. Hay gente, mucha gente pica. Incluso gente que se hace pasar por cristiana, gente que manda a hacer carnet, haciéndose pasar por ministros o líderes pidiendo dinero y no son nada. Gente ha venido aquí a pedirme dinero porque están mal de salud con recetas falsas, con recetas fotocopiadas, con fechas alteradas. Eso se llama picardía y al pícaro Dios no lo bendice. Al pícaro Dios no lo bendice. Dios bendice al justo, Dios bendice al bueno. ¿Cuántas veces usted pudo ir a un lugar a pedir dinero prestado? Porque tal vez su hijo no tenía leche, su hijo no tenía pañales. Yo le voy a soltar una palabra. Eso va a ser un recuerdo cuando Dios lo tenga en tiempo de abundancia. Para que nunca se olvide de la fidelidad de Dios. Cuando fue donde alguien que le prestara para pañales, cuando fue donde alguien para que le prestara para leche, cuando fue donde alguien para que le prestara para comer. Porque tal vez usted le viene y le dice a su esposa, nosotros aguantamos, pero y estos hipotes, nosotros podemos aguantar hasta tal hora, pero y estos, y tal vez usted fue a buscar la manera de cómo sostener a sus hijos. Y la fidelidad de Dios le abrió puertas, pero vendrán tiempos de abundancia sobre usted, vendrán tiempos de provisión sobre usted, vendrán tiempos de cielos abiertos sobre usted. Aquellos que conocieron el hambre van a conocer estar saciados también, van a saber lo que es guardar comida para el siguiente día, van a saber ahí lo único que hay ahí. Dígale al Señor que le dé sabiduría para administrar la abundancia. Porque muchas veces hay gente que dio en escasez, pero en la abundancia la comida la bota. Voten eso. Dársela a un animal no es malo. Si tiene perros, si tiene gatos, denle también a ellos. Pero hay gente que como ya está en tiempo de abundancia, un solo desperdicio, no desperdiciemos ni un poquito de comida, porque en un tiempo tal vez la deseamos. En un tiempo deseamos un plato de comida, en un tiempo deseamos un pedazo de pollo, solo privado aquí, solo arroz blanco aquí. Y hoy hasta los tomates se le arruinan. Hoy hasta el chile se le arruina. La cebolla se está todo allá vieja ahí. Entonces vienen tiempos de abundancia para aquellos que fueron fieles en los tiempos de escasez. Vienen tiempos de abundancia
no le va a faltar nada, porque Dios siempre lo va a mantener a usted saludable y con trabajo. Amén. Eso es lo que Dios quiere en su vida. ¿Por qué es necesario? Porque tal vez en algún momento alguien va a tocar la puerta a decir lo que usted una vez dijo: présteme tanto, o que yo el siguiente semana, la siguiente quincena, o no me pagaron. Y usted va a recordar los días que usted vivió, pero por eso le digo discernimiento. Porque le va a decir: présteme tanto dinero o deme tanto dinero para comprar leche. Y de ahí no me da ni loco, porque era leche en polvo. Hay gente mala, hay gente pícara. Pero también lo que siembra se cosecha. Esa gente después nadie le va a ayudar por andar mintiendo y por andar tocando corazones sencillos. Un cristiano, aunque sea imperfecto, un cristiano es una persona sencilla, y mucho de la sencillez de muchos cristianos se quieren aprovechar, sacándole dinero, sacándole ropa, sacándole cosas. Y tal vez usted la da de corazón. Si usted la da de corazón, Dios lo va a recompensar siempre a usted. Y al pícaro pues va a sembrar y va a cosechar mal para su propia vida. No porque Dios quiera, sino porque ellos mismos se están cerrando las puertas. Porque tal vez en algún momento vendrá la necesidad, le visitará la necesidad y vendrán a pedir algo y nadie le va a creer. Por eso hay que ser sincero en nuestra vida. Personas no cristianas, sea sincero. Trabaje, busque recursos. Dios va a abrir puertas, pero muchos usan la enfermedad y otros factores mintiendo para hacer dinero. Yo he visto casos donde un hombre anda a otra persona en silla de ruedas pidiendo dinero. Ya cuando termina la jornada de trabajo se va caminando con la silla de ruedas. Mitad. Yo por jalarte, yo por estar sentado todo el día. Esos casos se dan. Un elfinado que vive aquí en la sabana, yo no sé cómo era que se ponía así, en el parque, pidiendo dinero. Ya el que lo conocía le decía: no le debe, él está bueno. Uno toma hasta un pie, uno. Entonces la fe sin obras es muerta, ayuda al pobre. Hay gente ciega que hay que darle. Hay gente sin un pie que hay que darle. Hay gente en muletas que hay que darle. Hay gente que sí merece que se les dé una ofrenda o una limosna para que compren comida. Tal vez sufrieron un accidente, tal vez padecieron de diabetes, tal vez sus hijos lo abandonaron y tienen que estar pidiendo en la calle. Conozco gente, yo he conocido gente que tienen hijos en los Estados Unidos, pero los padres andan pidiendo en la calle porque se olvidaron de ellos. Ellos van a cosechar la deshonra que han hecho sus padres. Sigamos. 16. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y deseados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Repito, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe
sin obras está muerta. Gente de fe es gente de acción, gente de fe es gente que hace obras, gente de fe es gente que avanza. Nadie puede decir, es que si Dios me dio una palabra, yo aquí sentado la voy a esperar. No, hay que caminar. A Abraham aprendimos anteriormente que le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Para salir hay que caminar. Si quieres salir de su situación espiritual, avance orando, avance ayunando y avance congregándose. Si quiere salir de su condición económica, avance en su trabajo. Pida sabiduría para administrar ese dinero y verá el crecimiento de sus finanzas. Amén. Hay cosas que Dios las hace que le van a llegar a su casa, pero hay cosas que hay que buscarlas. Abraham tuvo que ir al cerro del monte Moria a ofrecer a Isaac, su hijo, lo único que tenía. Tenía que ofrecerlo en sacrificio. Y le voy a decir algo. Cuando usted siembra en el altar, cuando usted da una ofrenda para eventos, para congresos o para lo que sea, lo poco que usted ofrezca con todo el corazón se le va a multiplicar. A este hombre ofreció un Isaac y recibió la promesa de que su descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Un Isaac provocó que hasta el día de hoy se habla de Abraham, se habla de Isaac, se habla de Jacob, se habla de José y se habla de las 12 tribus. O sea, un poco dado con el corazón se multiplica en mucho. La viuda de Sarepta vio que lo poco le fue multiplicado. ¿Por qué? Porque creyó la palabra. O sea, cuando creemos en la palabra lo damos de corazón. O sea, la mujer dio de corazón porque creyó la palabra del profeta. Y el profeta le soltó la palabra y se multiplicó. Entonces, lo poco cuando se da de todo corazón, entonces, ¿qué hace? Se multiplica. Porque la palabra dar de todo corazón significa dar de fe. Si la gente, ahora la gente cree que la fe no es movimiento, la fe es movimiento. ¿Qué dice la gente? Yo lo hago por fe. ¿Qué significa la palabra hago? La palabra hago viene del verbo hacer, español. Viene del verbo hacer, entonces todo lo que, si usted cree en Dios, usted va a tener que alabar el nombre de Dios, va a tener que bendecir el nombre de Dios, va a tener que adorar el nombre de Dios, va a tener que exaltar el nombre de Dios. Pero la gente cree en Dios, pero no se quiere congregar. Cree en Dios, pero no quiere adorarlo. Cree en Dios, pero no quiere exaltarlo. Entonces, cuando creemos en Dios, vamos a servirle porque a Dios se le sirve. A Dios se le sirve. ¿Dónde le servimos a Dios? Adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Entonces, aquellos que dicen yo creo en Dios, le dan comida al pobre, le ayudan a la gente, pero no se quieren congregar. No quieren venir a una iglesia. Dicen que todos los pastores aquí, que todos los sacerdotes aquí, y empiezan, eso se llaman excusas. Dios es perfecto, que su esposa es imperfecta y le va a perfeccionar hasta el día del Señor. O sea, la iglesia va a ser perfeccionada hasta el día del Señor. Y en el rapto, la mujer, la iglesia, que es tipología de Eva, la iglesia va a ser levantada perfecta. O sea, la gente que no vino a una iglesia porque es imperfecta, no se ve en el rapto porque a la iglesia imperfecta Dios se va a ayudar para perfeccionarla. O sea, hasta el día de Cristo, la iglesia se va a perfeccionar en su totalidad. O sea, usted y yo lo vamos a perfeccionar en su totalidad. Durante estemos aquí, vamos a cometer malas decisiones. Para eso Dios dejó el perdón, pedir perdón y el perdonar, porque aquí vamos a cometer errores, vamos a pecar, vamos a actuar de manera diferente. No le digo que lo haga, evite lo más que pueda. El enojo, la ira, las malas palabras, la amargura, los problemas entre vecinos, eso es pecado. No porque usted venga a la iglesia no significa que no se va a alterar, no significa que usted no va a pecar, no significa que usted se puede soltar una palabrota desde Adán y no las palabras de Jesús. Pero si se aparta de Dios, su vida es peor, su vida se vuelve más carnal y no espiritual. Entonces la iglesia va a ser perfeccionada hasta el día del Señor. Entonces esas son excusas. Y ya les digo, son excusas baratas igual. Ahora, ¿por qué?
La gente lo que no quiere es servirle a Dios. Y estamos también nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, y no le queremos servir al prójimo. Hay que servir cuando se pueda, comida, ropa. ¿Sabe mejor que usted regale la ropa que no utiliza, que está en buen estado? No la que está toda picada. Porque yo he visto gente que ropa en buen estado la queman, la botan, en vez de regalarse a la gente que sí la puede utilizar. Pero también he visto la otra gente que la ropa que ya no sirve, ya está toda desteñida y la anda regalando. Y se puede le toma una foto ahí, ponga así el vestido. Todo desteñido. Era rojo, pero se lo dio rosado. Era verde fuerte, pero se lo dio verde agua. Era blanco, pero llevó blanco hueso, o sea, como manchado, curtido. Demos lo bueno, lo que sirve y lo que alguien lo puede utilizar. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia y los mandamientos que Jesús nos dejó se componen de dos cosas: amar a Dios y al prójimo. Hagamos las cosas como que fueran nosotros que nos están sirviendo, como que sean nosotros, pero la gente que sirve al prójimo y no a Dios está incompleto. Y la gente que sirve a Dios y no le sirve al prójimo también está incompleto. Entonces tenemos que hacer ¿qué? Las dos cosas. De inicio le enseñé, pero debe saber a quién le ayuda. Yo he visto gente que le regalan maletas de ropa y después la andan vendiendo de casa en casa. De casa en casa la andan vendiendo. No, las cosas no son así. Conocí mujeres que en iglesia se les daban canasta básica, salían a vender la comidita para la cerveza o la marihuana del marido, porque si no el marido la golpeaba, si no estaba el puro marihuana la golpeaba, si no estaba la cerveza la golpeaba, y vendían hasta la comida, libras de frijoles, libras de arroz. Entonces hay que saber sembrar, no por maldad, sino por sabiduría, porque muchas veces usted piensa que es malo el no darle algo a alguien que no lo va a aprovechar. Es malo darle a alguien que va a utilizar las cosas para su mal. Número 1, la fe que mueve montañas. Es la fe, como busque Marcos 11. La fe que mueve montañas. ¿Por qué no mueve las montañas? Es que las montañas no solamente se mueven viéndolas, las montañas se mueven accionando. A veces soltamos palabras, pero no nos movemos conforme a esa palabra. Marcos 11. Es que el asunto no solo es de profetizar. Muchas veces nos va a tocar accionar, otras veces solamente esperar. Marcos 11. Verso 23. Marcos 11, 23. Dice: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte es una montaña, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Entonces, ¿cuál fue la impresión aquí de los discípulos al Jesús responderle de esta manera? Fue la maldición de una higuera que estaba estéril, que no daba frutos. Este fue el resultado de la maldición que Jesús había hecho, y el siguiente día vieron que esta higuera se había secado hasta las raíces. ¿Por qué se secó hasta las raíces? Porque si no se seca hasta las raíces, podría ser que volviera a resurgir. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Dice ahí que en mal tiempo de higos, dice ahí que lo que tenía él era hambre. O sea, Dios espera que nosotros demos fruto. Y si dice ahí que no era tiempo de higos, no lo está hablando solamente por la higuera, lo está hablando por la iglesia. Nosotros debemos dar fruto todo tiempo. En todo tiempo debemos estar dando frutos. Eso es fe. La gente de fe tiene que dar frutos.
Usted no va a dar fruto si no tiene fe, pero si tiene fe tiene que estar produciendo fruto. Pero dice en el verso 24, por tanto digo, que todo lo que pides orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, ¿creen que la palabra decretada, la palabra declarada, la palabra profetizada no requiere acción? Sí, la oración es acción. Primero tiene que doblar las rodillas. En segundo lugar tiene que hablar. En tercer lugar debe de concentrarse en la oración. En cuarto lugar usted debe de creer que lo que está orando lo va a recibir. Por eso dice el 24, todo lo que pides orando, la oración es acción. Es que yo no creo en la gente que dice yo oro acostado y no está paralítico. Yo oro sentado, pero ¿qué tipo de oración? Y con el celular en la mano. Hay que orar, hay que dedicarnos, hay diferentes tipos de oración o de pose para orar, parado, sentado, acostado, hincado, caminando. Hay muchas formas. Pero si estamos con salud, si disponemos un tiempo para orar, es necesario humillarnos, mostrarnos delante de Dios, hincarnos ante la presencia. Cuando nosotros sintamos, vamos a reconocer que el Señor es sobre todo y todas las cosas. Nos estamos haciendo pequeños para que la grandeza de Él la podamos ver en nuestra vida. Pero cuando nosotros oramos parados, que se puede, se hace, lo hemos hecho aquí, significa caminar bajo autoridad, pero el que ora parado es porque está ubicado. Para tener autoridad de orar así parado, decretando, declarando, profetizando, es porque ya estuvimos hincados. Y eso nos da un nivel de autoridad de poder orar en cualquier otra posición. Si muchas veces después de estar orando nosotros hincados nos acostamos y seguimos orando, así como ustedes y como yo, así como lo hago, sí, a veces como uno, y muchas veces no va a tener palabras, sino que va a decir gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, a veces repetir, pero es el Espíritu Santo que está intercediendo a través de ustedes. Señor, usted mismo, una palabra, la acción de gracias tiene poder, la acción de gracias genera habilidad. Entonces, ¿creen que la fe ocupa obra? Sí, la ocupa. Orar es una obra, sembrar es una obra, interceder es una obra, evangelizar es una obra. Creo que Dios puede llenar esta iglesia con más almas. Hay que evangelizar. No solo basta con creer, no solo basta con la palabra profética que se nos ha dado, no solo falta con que la Biblia dice que el Señor añadirá cada día los que han de ser salvos, pero ¿quién los va a traer? Nosotros. La iglesia no se va a llenar así nomás. Si hasta los restaurantes le dan un papelito cuando le pagan a un niño ahí y le van dando volantes, barberías, comedores, restaurantes, entregando volantes. ¿Para qué? Para que la gente visite ese negocio, para que la gente visite ese lugar. Entonces, ¿qué debo de hacer para moverme en esa fe que mueve montañas? Número uno, debo declarar. Ahí dice decir, todo lo que diga le será hecho. Número uno, declarar, decir, hablar. Pero lo que usted habla debe ir de acuerdo con lo que usted hace. ¿Por qué la gente no recibe milagros? Porque habla de una manera y actúa de otra. Yo creo en Dios, pero no me congrego. Yo sé que Dios prospera, pero yo no ofrendo ni eso. La gente habla una cosa y actúa de otra manera. Número dos, creer con el corazón. O sea, de nada sirve que usted declare algo si en su corazón hay duda, si en su corazón hay incertidumbre, si dentro de su corazón todavía no hay una certeza de que así será. Debe de tener convicción de lo que usted habla. Por eso es necesaria la oración, porque el Espíritu le da convicción de lo que usted diga, le será hecho. Número tres, no dudar. No dudar. Porque aunque usted crea con el corazón, la duda va a venir. Hay duda natural y hay duda espiritual. Hay un espíritu de duda. La fe crece, la duda va a la par. La fe viene en aumento, la duda va a la par. El propósito de la duda es alcanzar su fe y después apagar su fe. O sea, si usted quiere crecer en fe, nunca espere que la duda no lo alcance, que la duda no lo persiga.
pero no deje que lo alcance. Me puede perseguir, pero no me va a alcanzar. Ahí va la duda, pero ahí va mi fe más arriba. Ahí va la duda, pero ahí va mi fe más arriba. Hasta que mi fe crezca y la duda quede aplacada. O sea, cuando la fe entra, la duda tiene que salir del corazón. Número 2, todos tenemos una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Romanos 12. Porque mucha gente dice, yo no tengo fe. Pero la Biblia dice que todos tenemos una medida de fe. Ahora la pregunta sería, ¿cómo está su nivel de fe? ¿Cómo está su nivel de fe? Romanos 12. Dios a cada uno de ustedes le dio fe. A mí me dio fe. Mi nivel de fe es uno, el nivel de fe suyo es otro. Hay gente que tiene más fe que muchos pastores y ministros, que a veces tienen que decirle, créanle que el Señor lo va a hacer. Porque a veces nuestra fe puede ser que se apague, se disminuya, que esté navegando en aguas de duda y no de fe. Dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me da, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Le repito, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió, dice ahí, a cada uno. Entonces aquí habla de una medida de fe, pero después dice, Dios repartió. Entonces Dios a cada uno de ustedes le ha dado una medida de fe, y esa fe le va a servir a usted para ver los milagros, para ver la sanidad, para ver provisión financiera, para ver a su familia convertirse a Cristo, para ver a sus vecinos buscar de Dios, para que el trabajo no le falte. A todos nos ha dado esa medida de fe. Pero ¿por qué no necesitamos unos a otros? Porque hay gente que ha desarrollado una fe, y a veces tenemos que decirle con cuidado a la gente, ore por mí, quiero encontrar trabajo, quiero encontrar empleo, quiero que me ayude a orar por las deudas. No solamente por el desarrollo de la fe de otro, sino también que si dos medidas de fe se unen, la oración es más efectiva. Hay una oración individual y hay una oración que se llama colectiva o corporal. Imagínense, estoy orando 10 personas por una petición, todos en el mismo sentido. Va a ser más fuerte que la oración de 2 personas en el mismo sentido. No porque haya más cantidad de personas, sino porque hay más gente de acuerdo. Pero también es más conveniente 3 personas que estén orando en el mismo espíritu a que estén 20 ahí y 4 estén estorbando, dudando, no creyendo, pensando que cómo lo va a hacer Dios, o pensando eso que están pidiendo es una locura, pero yo voy a orar, ya que yo tengo que respetar la autoridad, voy a ir. Hay gente así, eso es imposible. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Entonces sale mejor que la gente esté conectada y que crea, para que vea los milagros. Pero siempre Dios va a hacer cuando la gente le cree, con 2 que estén ahí, aunque 18 no crean, lo va a hacer con esos 2, porque Dios siempre se va a mover y va a honrar la fe de la gente. Dios jamás va a dar su fe en vergüenza. Yo no sé por lo que le está creyendo al Señor usted, pero Dios jamás va a dar su fe en vergüenza. Nunca lo va a dar en vergüenza. Dios jamás deja avergonzado a alguien que le crea. No dude en su corazón, no tenga miedo, créalo, declárelo, profetícelo. ¿De qué que se burla? Es el incrédulo, déjalo que se burle. Siempre el incrédulo va a decirle esto, va a decir lo otro, pero aquel que le cree al Señor jamás va a quedar avergonzado, nunca, se lo digo, nunca con mayúscula, va a quedar en vergüenza. La gente le va a poner las contras, pero ¿para qué vamos a orar por milagros si no vamos a tener oposición? O sea, los milagros más grandes vienen de los ataques más fuertes. Se lo vuelvo a repetir, los milagros más grandes vienen de las oposiciones y los ataques más fuertes. ¿Qué testimonio sería más grande para usted? ¿Que Dios sane una fiebre o que Dios sane un cáncer? Usted va a decir que Dios sane el cáncer. Pero hay que desarrollar fe para eso. Entonces para Dios dice la Biblia que no hay nada imposible.
Eso tiene que ver con el factor Dios, pero está también el factor humano. El factor humano dice, al que cree todo le es posible. Cuando Dios está por encima de mí, cuando mantengo una relación conectada con esto, se necesita el factor Dios y necesito el factor humano. El factor Dios es que yo sé que para Él no hay nada imposible, y el factor humano es que para el que cree no hay nada imposible, porque Dios está conmigo, Dios está con usted. Escuche, la fe se recibe. Todos hemos recibido una medida de fe. Número 2, la fe se desarrolla. Para que vaya aprendiendo fe. La fe se recibe, ya la recibimos todos. Número 2, la fe se desarrolla. Y número 3, la fe crece. Con eso usted tiene para orar efectivamente. Porque no basta solamente con pedir, basta con creer. La oración sin fe no sirve. Entonces, ¿cuáles son las obras? La oración. ¿Cuáles son las obras? El ayuno. ¿Cuáles son las obras? Mi ofrenda, mi diezmo. ¿Cuáles son las obras? Mi siembra. ¿Cuáles son las obras? Darle al pobre. ¿Cuáles son las obras? Darle al necesitado. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios bendice. Y si Dios me bendice a mí, también me va a ayudar para bendecir a otros. Eso es fe con obras. Pero ¿por qué la iglesia debe proyectarse? Le voy a decir algo. El reflejo del mundo es la iglesia. El modelo para el mundo debe ser la iglesia. Por eso que la iglesia dice, mira cómo anda vestido, mira cómo habla, porque el modelo del mundo es la iglesia. Pero el modelo de la iglesia es Jesús. O sea, la gente no puede ver un modelo en Jesús porque no lo conoce, pero sí conoce una iglesia. Entonces la iglesia va a ser el modelo para el mundo, pero el modelo de la iglesia se llama Jesús. Entonces el mundo debe de pedirnos a nosotros oración para que sus hijos se sanen, para que su familia se sane, para que haya trabajo a través de eso que vengan a los pies de Cristo. Y van a ver el hermano, la hermana o tal persona le da al pobre, ayuda al necesitado. Pero ¿por qué esa persona va al cielo? ¿Porque le ayuda? No, esa persona va al cielo porque ya se arrepintió de sus pecados, porque ya entregó su corazón a Jesús. Entonces en fondo no tiene excusa de decir, yo no necesito a Dios, yo le ayudo al pobre y yo no le voy a daño a nadie. A él mismo se está haciendo daño. Por eso les expliqué anteriormente, hay gente que para ellos es fácil darle 1000 empiras a una persona, darle ropa a una persona, darle comida a una persona, darle canastas básicas a una persona, pero niegan lo más importante que es el corazón a Jesús. No le negas un plato de comida a la gente, no le negas ropa a la gente, no le negas una ayuda a la gente, pero le estás negando a Dios tu corazón y con eso no te vas a salvar. Entonces, no hay que negar el corazón a Dios. Dice la palabra que el que a él viene, o sea, el que a mí viene, dice, no le echo fuera. Pero la gente no le niega un plato de comida, sí, la gente no le niega un plato de comida a nadie, pero sí le están negando tu corazón al Señor. Hay que orar por nuestra familia, no cristiana. Hay gente que es buena, hay gente que es buena hasta que muchos cristianos, hay cristianos que son, que parece que ni fueran cristianos. No parecen ni cristianos, amargados, iracundos, tacaños. Y hay gente que lo único que le falta es arrepentirse de sus pecados, pero hay gente que es educada, buenas personas, viven honestamente, ayudan a la gente. Yo he conocido familias que tienen negocios y que para diciembre reparten canastas a la gente, se van a ir a los barrios, aldeas lejanas y van a repartir comida. Algunos yo los conozco y les digo, Dios no va a bendecir su economía con lo que hace, pero con eso no se va a salvar. Yo se las tiro, con eso no se va a salvar. Sí, lo sé, me dicen. Y se las tiro, ¿no? Porque alguien tiene que decir la verdad en amor. En amor. Porque Dios no manda a nadie al infierno, ni nadie va para el cielo. Uno solo ya conoce el camino, el bueno y el malo, yo decido. Entonces la decisión es nuestra. No le vaya a pasar ahorita en noviembre cuando su hijo le llegue y le diga, el profesor me aplazó. Usted que se aplazó no fue el profesor, si no estudiaba. Entonces, en aquel tiempo muchos no tienen que decir, el Señor me mandó al infierno. Tus actitudes te mandaron al infierno. Tu mal proceder te mandó al infierno. Tus malas decisiones te mandaron al infierno. Hay un cielo y hay un infierno.
Entonces la fe se recibe, la fe se desarrolla y la fe crece. Con esto termino. La fe provoca la gloria de Dios. Busque San Juan capítulo 11. San Juan 11, la fe provoca la gloria de Dios. Estamos viendo fe sin obras. Y aquí con esto quiero cerrar. Solo tengo como 5 minutos. San Juan 11, 40 y 41. La fe provoca la gloria de Dios. Pero ¿cuál fe? La fe que viene con obras. La fe muerta no, la fe sin obras es una fe muerta. Dice San Juan 11:40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aquí solo habla de fe, pero vamos a ver las obras. Dice el 41. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron la piedra. Entonces ellos creyeron, pero empezaron a hacer ¿qué? Obras, empezaron a actuar. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto ¿qué? El muerto. Entonces, ¿queremos que los muertos espirituales vengan a la casa de Dios? Hay que ir a buscarlos y quitarle la piedra. La piedra tiene en el corazón. No quieren buscar de Dios. Entonces, donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al muerto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, o sea, para que se les active la fe, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Escuchen la otra acción. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Desatarle y dejarle ir. Entonces aquí vemos otra obra. La primera obra fue quitar la piedra. La segunda obra fue quitarle las vendas y dejarlo que se fuera. ¿A qué? Para su casa. Pero ¿por qué no vemos resultados? Porque nosotros, incluso mucha gente toma San Juan 11:40, pero no quiere actuar. Piensa que la fe es muerta sin hacer obras. Esa es una fe sin resultados. O sea, la fe muerta es una fe sin obras, y una fe sin obras es una fe sin resultados. A este hombre que ya estaba muerto tuvieron que quitar la piedra. A este hombre que ya estaba muerto incluso dice que caminó y vendado caminó, pero había que hacer algo más. Había que quitarle las vendas. Había que dejarlo que caminara él solo. Entonces hay que remover la piedra. Removamos cualquier piedra que esté estorbando, para que miremos que las cosas, aún que parecen ya no tener resultados, van a comenzar a caminar. Hay algo que en la familia tal vez ha estado muriendo. Quita esa piedra y empieza a ver cómo su familia vuelve a caminar. Personas que no tienen a Cristo, hay que remover esa piedra para que y quitarle sus vendas para que empiecen a caminar. Porque parte de esas vendas las tenían en los ojos, estaban vendados, muertos. Pero la iglesia se encarga de quitar la piedra. La iglesia se encarga de quitar las vendas. La iglesia dice después: déjenlos que caminen. Tienen que avanzar por sí solos. ¿Para qué? Para que reciban salvación. Entonces, la fe provoca la gloria de Dios. Pero ¿cuál fe provoca la gloria de Dios? La que se mueve, la que hace obras. ¿Y cuál fue la primera obra que hicieron? Ellos estaban en la casa, fueron al cementerio, fueron al lugar donde estaba el muerto. Se tuvieron que caminar donde estaba el muerto. En segundo lugar, quitaron la piedra. Y en tercer lugar, quitaron las vendas. 3 cosas hicieron esto. Fueron al lugar, quitaron la piedra y después quitaron las vendas. Y de ahí Lázaro caminó por sí solo. Entonces su milagro va a caminar por sí solo. Solamente remueva la piedra, quite cualquier venda que esté ahí y deje que avance. Póngase de pie. Veremos la gloria de Dios obrando y actuando.